Hola, bienvenidos. Un gusto renovar una semana más en la pantalla de BTV, nuestro compromiso salud, doctor Eduardo Bianco. Bienvenido, un gusto recibirlo como siempre. El placer de todas las semanas de compartir contigo, Miguel. El programa de hoy se refiere a ataques de pánico. Estamos hablando de algo nuevo, de algo que se diagnosticaba menos. ¿A cuánta gente afecta una enfermedad de estas características? ¿Cuántos están pasando por una situación similar y no están diagnosticados? Bueno, parte de lo que vamos a presentar en el día de hoy, con las características que presenta un ataque de pánico y con la presencia, como siempre, de un experto que en su tarea y su trabajo profesional de investigación y de atención a sus pacientes nos va a aportar datos muy interesantes. Sí, Miguel, hoy vamos a focalizarnos en un tema que tiene que ver con la relación entre la mente y el cuerpo. Algo que realmente durante mucho tiempo se discutió, pero hoy no hay ninguna duda de la importancia de uno sobre el otro. Y bueno, este tipo de trastorno tiene que ver con la influencia de la mente sobre el cuerpo. Me quedé pensando, porque además usted tiene obviamente la carrera de médico y una larguísima trayectoria. Usted decía algo que durante mucho tiempo costó, sí, que algún problema que tuviera que ver con la sensibilidad y la situación que uno pudiera estar viviendo pudiera somatizarse, no era una cosa que se asumiera fácilmente por la ciencia. Exactamente, exactamente. Incluso, digo, costaba de seguir adelante, porque bueno, se llega al diagnóstico de que usted no tiene nada orgánico, Sí. Pero yo me sigo sintiendo mal, yo me sigo sintiendo horrible o pésimo. Algo de lo que vamos a hablar hoy, con serias situaciones de síntomas fundamentalmente, de sentirse muy mal cuando en realidad no hay nada orgánico que justifique esa situación. Eso es lo que vamos a encarar en el día de hoy, el ataque de pánico y las crisis de pánico. Como van a ver ustedes en el trabajo diario de los médicos, en el caso del doctor Bianco, no con esta especialidad, le ha tocado seguramente lidiar en su trabajo de emergencias médico-móviles, por ejemplo, encontrarse con casos de estas características cuando un paciente o una paciente siente síntomas de algo que no existe, ¿no? Y que es muy difícil convencerla, no hay un infarto, aquí está el electro, no hay esto, no hay lo otro. Es un desafío porque tú en ese momento te sientes muy mal. Tienes la convicción de que te está pasando algo grave y alguien viene a decirte que tú no tienes nada, y menos que estás en riesgo. Entonces, no solamente es el tema de hacer un diagnóstico preciso y no equivocarse, sino de convencer a alguien que está absolutamente convencido de que está por sufrir o está sufriendo un problema de salud grave. ¿Cómo mejorar esta situación? ¿Cómo superarla? Bueno, serán temas que estarán también en el programa de hoy que presentamos formalmente con este informe. Del mismo modo en que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo, muchos de los problemas psicológicos afectan nuestro estado físico. Hoy por hoy, es incuestionable decir que la mente ejerce gran influencia sobre el cuerpo. Muchas personas, a lo largo de su vida, experimentan diversos síntomas físicos que no pueden ser explicados por una enfermedad orgánica. Estos síntomas son muchas veces recurrentes y se vuelven motivo de reiteradas consultas médicas e incluso internaciones. Son los llamados trastornos psicosomáticos. No son trastornos extraños. Se estima que 1 de cada 10 personas presentará este tipo de trastorno a lo largo de su vida y que 1/4 parte de las personas que acuden al médico de atención primaria se lo diagnostica. Se trata de personas que, sin tener una enfermedad, sienten que padecen de un problema de salud grave, creen sufrir alguna enfermedad orgánica que el médico no diagnostica, lo que les condiciona los distintos ámbitos de su vida. A esto se le conoce como crisis o ataque de pánico. ¿Cómo se produce? ¿Por qué? ¿Quiénes la sufren? Hoy, en Compromiso Salud, ataques de pánico. Todas esas preguntas que están en el final del informe son las que intentaremos responder. En realidad, los dos especialistas que van a estar acá hoy, los dos profesionales, el doctor Eduardo Bianco y nuestro invitado central. Exactamente. Uno, viéndola como médico específicamente y habiendo trabajado en unidades de emergencia
prehospitalaria y habiendo vivido situaciones de este tipo. Y el otro, un experto en este tema, porque es un psiquiatra que ha atendido a muchas personas con este trastorno también. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a seguir presentando el tema y vendrá como invitado central el doctor Alberto Chertok. Grenca es la salud a tu alcance. Afiliate a Grenca, consultá, informate en la línea gratuita 0800 81 89. Comenzamos a desarrollar. Seguimos desarrollando el tema de hoy, doctor Eduardo Bianco. Con mucho gusto, Miguel. Bien, el tema del panic disorder o ataque de pánico en inglés o trastorno de pánico, ellos diferencian en la literatura sajona el ataque y el trastorno de pánico, que es cuando este cuadro se repite frecuentemente. En las traducciones al español eso se traduce como la crisis de angustia o el trastorno de angustia, aunque vamos a hablar más posteriormente con nuestro invitado del día de hoy. Pero ¿cómo se vive? ¿Qué es un ataque de pánico? Queremos compartir este video con ustedes. Los trastornos de pánico llegan repetida y rápidamente sin previo aviso. Usualmente provocan mucho miedo, descontrol y ansiedad intensa. La mayoría de las personas terminan en el hospital pensando que es un infarto o alguna situación grave y se preocupan sobre cuándo y dónde les llegará el próximo ataque. En ocasiones le puede dar cuando duerme y eso marca el inicio de largas noches de insomnio. Estos trastornos, frecuentemente, van acompañados de otros problemas como la depresión, la angustia y preocupaciones obsesivas. Aunque un ataque de pánico solo dura entre 5 y 10 minutos máximo, la lucha interna por controlar el terror y el miedo es desgastante. Es por lo tanto una situación desagradable, vivida muy intensamente por la persona, en la cual hay una serie de síntomas que son expresión de una descarga del sistema vegetativo, predominantemente el simpático, y que se manifiesta por palpitaciones, o se puede manifestar por palpitaciones, sentir el corazón, una transpiración profusa, temblor, sensación de ahogo, dolor en el pecho, que es muy frecuente, malestar digestivo, adormecimiento de las manos o de las piernas, cuadros vertiginosos, sensación de que uno no es el mismo, miedo a volverse loco, pero fundamentalmente el miedo a morirse o que le pase algo grave. Y quiero detenerme en cómo es el ciclo del ataque de pánico, porque esto es el punto crítico de este trastorno. Por alguna razón que no queda claro, por causas externas o internas, se dispara en el interior del cerebro una alerta. Esa alerta activa sensaciones corporales que generalmente uno no la percibe. O sea, el corazón late todo el día, nosotros no percibimos el latido cardíaco, la respiración, no somos conscientes de la respiración, pero en determinado momento ese disparador genera un aumento de la percepción de sensaciones corporales, se hace más, digamos, perceptible el latido cardíaco, la respiración o la transpiración. Y eso llega al tercer punto, que es el crítico, que es la percepción de que algo me está pasando por lo que estoy viviendo, y asociado al cuarto, que es, digamos, la frutilla de la torta y que da el origen al cuadro en sí, que es la interpretación catastrófica. Por alguna razón, el individuo no piensa, estoy un poco nervioso, no.
comienza a pensar, algo me está por pasar, algo serio me está por pasar. Y esto, a su vez, lo coloca en el otro extremo, en donde el individuo aumenta todas estas percepciones físicas que estaba teniendo antes, entra en situación de pánico, pierde el control, no puede controlarse, con lo cual todos los síntomas aumentan y este número 5 actúa como un detonador nuevamente de este cortocircuito que va aumentando, que va potenciándose hasta llegar al pico, la crisis, a partir del cual comienza a disminuir. Este trastorno de pánico, que es, digamos, la reiteración, hay un predominio de síntomas físicos sin tener evidencia de trastornos psicológicos y alcanzan su máxima intensidad entre unos 10 a 15 minutos. Y como decíamos, prevalece el sentido de que existe una amenaza vital. Es más frecuente en las mujeres, relativamente jóvenes, y la edad de inicio en general es entre la adolescencia y la adultez temprana. Como decíamos, está por un lado la crisis de pánico, por el otro lado el trastorno de pánico, en donde ocurren diferentes ataques de distinta intensidad, pero en general acompañados de síndrome neurovegetativo, y que se producen en el transcurso de por lo menos un mes, en circunstancias en las que obviamente no hay peligro objetivo, nadie nos está apuntando con un revólver, porque esa sería una sensación normal ante un cuadro de esa naturaleza. En segundo lugar, no deben presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles, pueden aparecer en cualquier momento, y entre crisis relativamente el individuo está libre de ansiedad, aunque puede haber una cierta ansiedad anticipatoria que luego mencionaremos con nuestro especialista. La diferencia entre el ataque y la crisis de pánico es que la crisis de pánico puede aparecer en cualquier persona, alguna vez en la vida, no necesariamente repetirse, pero el trastorno de pánico se da en forma reiterada. Un 15% de la población podría presentar un trastorno en algún momento de su vida. Hay condiciones médicas que pueden facilitar la aparición o asociarse con crisis de pánico. Las personas que sufren asma, las personas que sufren problemas coronarios o problemas cardíacos de tipo arritmia, el hipertiroidismo o hiperparatiroidismo, la disfunción vestibular, que es un cuadro que suele dar mareos, o los problemas cerebrovasculares de déficit circulatorio. Todo eso da síntomas que pueden ser reproducidos por una crisis de pánico, y cuando se combinan estas dos situaciones se complica. ¿Cuál es la evolución? En un tercio de los casos se tiene una vez y remite, no repite. Un 45% de las veces se puede cronificar, o sea que son crisis relativamente frecuentes, y otros, un 24% lo tiene en forma intermitente, o sea, pasa periodos absolutamente libres y cada tanto tiempo puede ocurrir una crisis de pánico. Solamente para terminar, los elementos principales del tratamiento de este trastorno. La persona debe aprender progresivamente habilidades y estrategias para enfrentar ese miedo que se dispara y esos pensamientos irracionales, y fundamentalmente desaprender conductas de escape y de evitación que mantienen su problema. Pero sobre todo esto vamos a hablar con nuestro invitado. Porque con él va a haber algunas preguntas que ya están respondidas, pero nos vamos a explayar un poquito más. Es la idea. Y hay otras preguntas que serán respondidas por nuestro invitado. Les quiero recordar que llega a Uruguay por primera vez uno de los referentes más importantes de la televisión argentina. Estamos hablando de Alejandro Ripoll, el director de Ideas del Sur, el director de Showmatch, que va a presentar su historia en la televisión, su experiencia en todas las áreas de la televisión. Esto va a ser el 16 y 17 de agosto, dirigido a todos los que se inicien o que estén en el mundo de la televisión, desde directores, productores, cámaras, sonidistas, iluminadores. Atención, porque los cupos son limitados. Ustedes deben informarse en la página web de trimaxmedia.ui. Recuerden que no es .com.ui, es trimaxmedia.ui, o en el teléfono 098 152 036.
Alejandro Ripoll en Uruguay, imperdible para los que amamos la televisión. Ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Recuerden que ustedes pueden conocer más a través de facebook.com/aliviolsport y allí participar en sorteos, en promociones de la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y Chao Dolores. Con muchísimo gusto vamos a recibir una vez más, ya ha estado en otros programas con nosotros, el doctor Alberto Chertok. Doctor, gracias por su tiempo y su conocimiento. Con mucho gusto. Doctor Bianco. Sí, vamos a decir entonces que el doctor Chertok es médico psiquiatra, es terapeuta cognitivo-conductual y es el director del Centro de Terapia Conductual. Doctor Chertok, muchas gracias nuevamente de compartir con nosotros y queremos hablar con usted un tema que los dos hemos enfrentado frecuentemente, uno desde una emergencia médica y usted atendiendo específicamente a la persona para hacer diagnóstico o con diagnóstico, que es la persona que sufre un problema de pánico, sea una crisis de pánico, un trastorno de pánico. Y realmente como médico una de las situaciones más difíciles que me ha tocado es convencer a una persona que siente que algo grave le está pasando, que no tiene absolutamente nada de riesgo, que sí hay un trastorno que hay que encarar, pero que no le va a ocurrir lo que ella cree o está segura que le va a pasar. Es tan así, podemos compartir con la gente que nos sigue esa percepción de tanto sufrimiento, de tanto miedo que sufre esa persona. Bueno, sí, por lo menos el típico ataque de pánico, que no es el más frecuente tampoco, pero digamos, en su versión tradicional, ese súbito acceso de ansiedad, de pánico, de terror, acompañado de una serie de síntomas, nosotros decimos neurovegetativos, es decir, taquicardia, transpiración, temblor, sensación de no ser uno mismo, se llama despersonalización. Ese típico ataque de pánico es realmente muy displacentero, muy desagradable. No peligroso, pero sí un fenómeno muy desagradable. Pero la mayoría de los llamados ataques de pánico no llegan a esa magnitud, digamos, a esa intensidad del típico ataque de pánico, ese que aparece además en forma inmotivada, se dice como el rayo en el cielo sereno, que sorprende a la persona. Normalmente se trata de accesos de menor intensidad, son, digamos, crisis de nerviosismo, de ansiedad, de tensión, de miedo, también con una serie de fenómenos físicos molestos, pero que no llegan a tener la magnitud que se describe. De todas maneras, motivan preocupación y la persona está convencida, porque además es parte del ataque de pánico, está convencida de que esto va a evolucionar en forma dramática, catastrófica, y entonces va a perder el control, dicen a veces, o piensan que se van a volver locos, a sufrir un ataque cardíaco, a desmayarse, cosas que no ocurren normalmente, pero están convencidas de que es así. Por eso consultan, como tú decías al comienzo, al internista, o consultan en una emergencia, a veces una emergencia móvil, de manera que el primer contacto con el paciente afectado de un ataque de pánico normalmente no es con el psiquiatra, sino que es con el médico que lo ve en la primera atención, digamos, y es el que tiene sobre sí, bueno, primero que hacer el diagnóstico o descartar otras patologías, pero luego, bueno, la difícil tarea de persuadirlo de que efectivamente esto es simplemente un acceso a ansiedad. No simplemente, pero no es aquello que él teme tener. Cuando pasa esto, y le pregunto a los dos como doctores, ¿hay una alteración sustancial, por ejemplo, del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, por ejemplo, o no necesariamente? No. Sí, uno de los problemas que tiene esto es que se descarga una parte del sistema nervioso, que es autónomo o vegetativo, que se llama simpático en general, y aumenta
la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la respiración, comienza una transpiración profusa, como aumenta la circulación a los miembros, se tiene una percepción de hormigueo que las personas suelen asociar a que le está por venir, por ejemplo, una hemiplegia o algo por el estilo. Entonces normalmente nosotros, como ya lo dijimos, no percibimos la actividad de nuestros órganos corporales, ni percibimos, por suerte, el latido cardíaco. Cuando nos hacemos conscientes del latido cardíaco y cuando sentimos que el corazón está en la boca, como dice, realmente... Ahí estamos en un problema. Ahí, pero no solamente por percibirlo, como vamos a pedirle al doctor Chertok, es cómo interpretamos esa situación, porque no es solamente el síntoma, sino la interpretación. La interpretación dramática que el sujeto realiza a propósito de síntomas que, como tú decías, son reales. Efectivamente, hay una aceleración del ritmo cardíaco, puede haber un aumento de la presión arterial, la transpiración es real, a veces los síntomas digestivos también lo son. Pero no revisten el riesgo que el sujeto piensa que tienen y no son la expresión, por ejemplo, de un infarto de miocardio, que eso es lo que el individuo considera. Los síntomas existen, son molestos, son percibidos por el sujeto primero porque son reales, pero además son percibidos porque recordemos que las personas que han sufrido un ataque de pánico están hipersensibles a cualquier sintomatología similar. Es decir, se observan en forma a veces obsesiva, diríamos, y entonces están pendientes de una mínima aceleración de su ritmo cardíaco, de una transpiración de manos, de un temblor que de repente quien no lo ha padecido no lo percibe porque no está atento a ello y entonces lo deja pasar. Eso sí, están pendientes de que no les venga otro ataque y esto nos conduce al otro problema del ataque de pánico, porque el problema no siempre es el ataque, que el ataque es autolimitado y se disipa espontáneamente en minutos sin dejar secuelas. El problema es lo que llamamos la ansiedad anticipatoria, es decir, el estar permanentemente pendiente de que no me vuelva otro ataque de pánico, porque aquello ha sido tan desagradable y además todavía no estoy convencido de que no tuvieran problemas, por ejemplo, cardiovascular. Entonces piensa el sujeto, bueno, me voy a cuidar y me voy a observar y si percibo algún síntoma, por más pequeño que sea, ya me pongo nervioso y así se entra en una espiral, en un círculo vicioso, diríamos, que donde la propia expectación ansiosa dispara el acceso de ansiedad y confirma, entre comillas, las presunciones del individuo de que está por sufrir un ataque de pánico. Remotamente hay indicios, y la pregunta va a los dos también, ¿por qué pasa esto? Comienzo por usted, doctor Chertok. El ataque de pánico es una descarga neurovegetativa, como decía hoy el doctor Bianco, que aparece espontáneamente como cualquier ajuste biológico. Hay personas que están predispuestas a ello, no somos todos iguales. Hay personas que tienen este tipo de descargas neurovegetativas y que tienen un acceso a ansiedad como alguien puede tener cualquier otro síntoma espontáneo de la esfera gastrointestinal o de cualquier otra área de la, digamos, de la economía física. Entonces, el ataque de pánico puede surgir de forma espontánea como un ajuste neurovegetativo autónomo, que aparece porque sí. De hecho, esto ocurre con frecuencia, pero hay personas que por su propia personalidad, sus rasgos de carácter, están predispuestas a preocuparse excesivamente y a desarrollar la ansiedad anticipatoria que decíamos recién. Y brevemente, por ejemplo, la baja tolerancia a las frustraciones, personas que no toleran ningún tipo de incomodidad. A ver, a nadie le gusta sentirse ansioso. Está bien. Hay personas que tienen una menor tolerancia para ellos y se resisten a exponerse o a sufrir un estado de nerviosismo. La tendencia al pensamiento catastrófico, es decir, a pensar que a uno siempre le va a pasar lo peor. De repente, además, lo exhiben en otros campos, ¿verdad? Suena el teléfono de noche y piensan que se murió alguien, en fin, ¿verdad? Alguien se retrasa y piensan que tuvo un accidente, a todos nos puede pasar, pero cuando nos pasan todas estas cosas, entonces tenemos tendencia a anticipar siempre el peor escenario, aunque no existan motivos, digamos, objetivos para ello. Y la dependencia en el sentido de la búsqueda de apoyo externo. Cuando se dan estas condicionantes y la tendencia, conjuntamente con ello, a evitar las situaciones desagradables y la conducta evitativa en vez de enfrentarlas.
Cuando se da esto, cuando se da este perfil de personalidad en alguien que sufre un ataque de pánico o un acceso súbito de ansiedad, bueno, allí comienza. Primero, a anticipar, a pensar que esto es terrible, que revela una enfermedad grave que me puede conducir a la muerte o a volverme loco. Comienza a evitar las situaciones en las cuales él supone que le puede venir un ataque de pánico. Y entonces puede desarrollar una complicación de este cuadro que es la agorafobia, que es la tendencia a evitar precisamente aquellas situaciones en las cuales el individuo cree que puede experimentar un ataque y además de las cuales no puede retirarse rápidamente o no puede recibir ayuda. Entonces comienza muchas veces, esto es terrible, a restringir. Sí, evita lugares públicos, no sale, se quedan. Sí, sí, algunos consideran que el lugar seguro es su casa y entonces no se animan a alejarse de su casa o se alejan un número determinado de cuadras, por ejemplo. Porque de vuelta al pensamiento, y si me viene algo estando lejos de casa, ¿quién me va a ayudar? ¿Verdad? Otros salen pero acompañados, por aquello de la dependencia. O llevan una pequeña farmacia portátil, digo yo, es decir, medicamentos por si me viene un ataque, entonces me pongo esta pastillita bajo la lengua, no se alejan nunca sin la medicación. Pero hay quien evita, por ejemplo, por el mismo motivo, los medios de transporte. Entonces son personas que no suben a un vehículo si no tienen control sobre él. Por ejemplo, no suben a un ómnibus, menos aún a un interdepartamental. Pero de repente sí pueden trasladarse en taxi. Yo tenía un paciente que se desplazaba solo en remis, porque él consideraba que allí tenía el control absoluto del medio y podía bajarse o recibir ayuda en algún momento. Otros no van a espectáculos públicos, porque la multitud naturalmente bloquea la posibilidad de escape inmediato. Entonces no van, por ejemplo, a un espectáculo, a un concierto, un recital, un espectáculo deportivo, o no concurren al cine o al teatro, y si van, se sientan de repente en el extremo de una fila y cerca de la salida, porque así si me quiero retirar lo puedo hacer sin depender de que me dejen pasar. Estas pequeñas cosas son importantes porque revelan que el individuo está pendiente de las vías de escape. Por eso la agorafobia es una fobia aparentemente tan heterogénea, porque alguien dice, ¿qué tienen en común? Seguro. Los ómnibus, los teatros, los espectáculos deportivos, el alejarse de la casa. Bueno, lo que tienen en común es la presunción del sujeto de que si experimento un acceso súbito de ansiedad, esté en un lugar del cual no pueda retirarme o en el cual no pueda recibir ayuda inmediata. Y entonces la vida de estas personas se va a veces limitando muchísimo. Esta es la agorafobia, repito, complicación más grave del ataque de pánico. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Perfecto. No sé si quiere dejar una pregunta pendiente o volvemos. No. Porque obviamente allí también en lo que está exponiendo el doctor Chertok habla, por ejemplo, se llevan una pequeña farmacia, que no creo que sea recetada por ustedes. Y a veces me temo que puede ser que el paciente a veces cree que la pastillita debajo de la lengua puede tener algún efecto y veremos qué es lo que vemos. Y lo vemos, ¿no? Porque ahí me temo que dice, me voy con... Y bueno... lo del remis es más de recibo, ¿no? Si se siente seguro y lo puede pagar, es más de recibo. Ahora, la farmacia propia es un riesgo que puede ser un programa entero, ¿no? La automedicación. Sí. La automedicación. Nos tomamos algo y hacemos una pausa y seguimos con el doctor Chertok. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Les voy a recordar las vías de comunicación, @saludcompromiso, ese es nuestro Twitter. Y recuerden que a través del correo electrónico ustedes se pueden explayar un poquito más, ¿no? compromisosaludui@gmail.com. compromisosaludui@gmail.com. Allí pueden hacer sugerencias, propuestas, y a veces alguna de esas propuestas son un programa entero. Doctor Bianco. Sí. Podemos resumir entonces, doctor Chertok, que este es un trastorno, la crisis de pánico, que puede limitar muchísimo a la persona en su vida normal, que sí hay grados, no todos llegan a las crisis extremas de pánico, teniendo que llamar a una emergencia prehospitalaria, pero que también hay un circuito o un círculo vicioso, como usted lo definía, en el cual
va aumentando el nivel y el propio trastorno va potenciando al trastorno, o sea que eso nos daría posibilidad de intervenir, y en donde las respuestas más frecuentes, la evitación o, como decía Miguel al terminar el bloque anterior, el autoadministrarse psicofármacos indebidamente, no corrige el problema. Exactamente, es una buena síntesis. Tanto la evitación de situaciones en las cuales el individuo teme sufrir un ataque, como la administración de medicamentos para el momento, para controlar la crisis en el momento con una pastillita, por ejemplo una benzodiazepina bajo la lengua, que también es una conducta evitativa, en definitiva, porque está evitando enfrentarse ¿con qué? Con la ansiedad, que es aquello que teme. Por eso se llama este trastorno el miedo al miedo, ¿verdad? Lo que teme el sujeto es su propio miedo. De manera que, sea que evite las situaciones, o sea que consuma o se autoadministre una medicación para controlar su ansiedad, está evitando enfrentarse a su propio miedo y manteniendo, por lo tanto, el trastorno, porque mantiene sus expectativas dramáticas acerca de qué ocurriría si yo me hubiese quedado, qué hubiera pasado si no hubiera tomado la medicación. Una pregunta antes de ir directamente a el tratamiento o los tratamientos de este problema. ¿Siempre va vinculado a ansiedad previa? O sea, la persona tiene necesariamente que tener un trastorno de ansiedad. ¿Está asociado frecuentemente a otro tipo de trastornos? O sea, ¿la crisis de pánico se inserta en otro tipo de trastornos psicológicos o psiquiátricos? No siempre, pero con relativa frecuencia, porque el trastorno por pánico es un trastorno de ansiedad y entonces la persona predispuesta a experimentar síntomas de ansiedad los puede experimentar en otros desórdenes. Por ejemplo, puede tener un trastorno de ansiedad generalizada, que es la llamada enfermedad de la preocupación, ¿verdad? O puede tener un trastorno por estrés postraumático si ha atravesado una situación traumática de esa naturaleza, o incluso puede tener elementos obsesivo-compulsivos. Puede ocurrir, no siempre, no necesariamente, pero es una de las posibilidades. Y luego también puede sufrir cuadros depresivos, a veces hasta como complicación. Recordemos que cuando el ataque de pánico se acompaña de agorafobia y la persona sufre limitaciones muy marcadas y restringe sus desplazamientos, bueno, puede empezar a perder posibilidades de gratificaciones, de trabajos, de estudio, y entonces puede caer también en cuadros depresivos que complican la situación. Pero yendo a eso de la asociación entre, digamos, procesos o problemas psicológicos psiquiátricos y la crisis de pánico, también desde el punto de vista de la medicina somática, nosotros, los médicos, los cardiólogos, a veces nos encontramos con la situación de que una persona tiene un problema cardíaco o fue sometida a una cirugía cardíaca, a una angioplastia, y arriba de eso hay crisis de pánico que se manifiestan con síntomas, dolor en el pecho, falta de aire, en un contexto de haber tenido un problema, o mismo en asmáticos que hacen crisis de pánico con dificultad respiratoria. Entonces, muchas veces... O en hipertiroideos. O en hipertiroideos también, sí. Se complica la parte somática con la parte psicológica, y reasegurarle a un paciente que no tiene eso que piensa que tiene, y a veces es tan difícil que más de uno puede haber recibido un cateterismo cardíaco para tener que demostrar que estaba todo normal por la reiteración y porque no es posible frenar, y además cómo uno puede darle un cheque en blanco a una persona que ya tiene problemas cardíacos serios, claro. Cuando reitera y reitera sintomatología. Exactamente, hay que tratar el trastorno de base naturalmente, y luego ahí está la tarea de la comorbilidad, de discernir la comorbilidad que corre por cuenta de la patología de base, que a veces puede corregirse, por ejemplo en el caso de los hipertiroideos, los accesos de asma, y que corre por cuenta del trastorno de pánico propiamente dicho, ¿verdad? Doctor, literatura médica al alcance de todos los que no somos ni científicos ni médicos con respecto a este tema en Uruguay hay poca cosa. Uno de sus libros habla concretamente de esto. En algunos de mis libros he abordado este tema. En El neurótico que llevamos dentro, por ejemplo, hay una serie de sugerencias sobre el tema.
y también en 60 mentiras que nos complican la vida, otro de mis libros. Muy tocado bueno este ese. tema. Ese fue Es recomendable. muy recomendable. Fue de Muchas los gracias. primeros que leí de Chertok y realmente yo creo y aconsejo a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que puede ayudarlos mucho. Esperemos que así sea. Bien, esos 2x3 los veo, o sea que están a la venta Sí, algunos de ellos todavía, ¿no? Han sido editados, sí, sí. Y el neurótico que llevamos dentro, ese es el que tiene el principal capítulo, me parece, sobre Sí, este tema. tiene un capítulo llamado El neurótico entra en pánico. Ese libro maneja la metáfora de que todos tenemos un sector de nuestra personalidad que a veces funciona en forma irracional, ese es el neurótico que llevamos dentro, y a veces ese es el que entra en pánico o el que alberga ideas equivocadas acerca de la ansiedad, que son las que se tratan precisamente durante la terapia. ¿Y qué hacemos con una persona que tiene crisis de pánico, sobre todo crisis de pánico reiteradas, ¿no? Exactamente. Bueno, el tratamiento requiere muchas veces la asociación de la administración de algún psicofármaco, no siempre, pero muchas veces, no necesariamente tranquilizantes, se usan muchas veces los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El más conocido tal vez sea la fluoxetina, uno de los primeros, que son medicamentos que se utilizan muchas veces como antidepresivos, pero que también tienen un efecto antipánico y antipreocupación, entonces ayudan a controlar los accesos y también la propia ansiedad anticipatoria. No son milagrosos, pero brindan una ayuda cuando están indicados y están administrados en forma correcta, se pueden utilizar. No recomiendo en general para los ataques de pánico la medicación inmediata. Una cosa es la medicación de base que yo tomo, por ejemplo, si tengo que tomar un antidepresivo todas las mañanas, eso es una cosa. Ahora, el ponerse pastillita bajo la lengua en el momento en que uno supone que va a tener un ataque, eso impide el enfrentamiento a la situación, que es parte del enfoque psicológico o psicoterapéutico, que yo diría es tal vez, y sin tal vez, la herramienta fundamental, el promover un reaprendizaje, ayudar a la persona a que maneje este desorden de una forma más adecuada. ¿Cómo se haría eso en el mundo real, digamos? Hay que comenzar por identificar las creencias equivocadas que las personas suelen tener acerca de su propia ansiedad. Algunas las hemos mencionado, pero brevemente, el individuo tiene que entender que los ataques de pánico son autolimitados. Si bien son muy desagradables, desaparecen o se disipan en forma espontánea, aunque no haga nada. Aun cuando no se vaya corriendo al lugar, es imposible mantener indefinidamente un ataque de pánico, precisamente porque es una descarga neurovegetativa que se autocompensa y entonces desaparece. Contrariamente a lo que a veces piensan, y es que si me hubiera quedado, la ansiedad iba a subir indefinidamente. No, normalmente... Hay un pico y ahí baja. Sí, y el pico es generalmente lo que ya han experimentado. Es decir, aquel malestar que tuvieron normalmente es lo peor que les puede pasar y luego, claro, se va disipando lentamente. No es que desaparece de golpe, pero tiende a ir disminuyendo hasta que desaparece del todo. Tienen que entender que el evitar situaciones consigue que mantengan el problema. Si bien les brinda un alivio inmediato, claro, yo no voy al cine o yo no voy al estadio o no voy a la feria o al shopping y en ese momento me tranquilizo. Pero ¿qué he aprendido? He aprendido que tengo que evitar situaciones. Cuando lo que tenemos que conseguir que aprenda es que debe enfrentar situaciones, exponerse a los ataques de pánico, aprender a atravesarlos y allí existen procedimientos de relajación, de respiración, formas de pensar, para que el sujeto pueda atravesar el ataque de la manera más inocua posible, menos traumática posible. ¿Qué es lo que hacen esos procedimientos? ¿Reducen la ansiedad o las manifestaciones? Reducen relativamente la ansiedad, a veces evitan su aumento. Por ejemplo, muchos pacientes afectados de ataques de pánico no se dan cuenta, pero hiperventilan, es decir, respiran más de lo necesario, porque uno de los síntomas es la sensación de ahogo. Entonces, si yo creo que me estoy ahogando, bueno, voy a tomar más aire. Pero eso genera, a su vez, mareo. Como puede constatar cualquier persona que respire más de lo necesario, comienza a sentir que se le nubla un poco la cabeza. Entonces, a veces el respirar en una forma que se le enseña pausadamente evita eso. La relajación muscular controla la tensión. Ninguna de estas cosas consigue eliminar el ataque, que por otra parte desaparece solo, pero permite atravesarlo en forma más adecuada y permite que el individuo se quede allí. Es fundamental, y esto no es para que las personas que nos estén mirando y que tengan este problema lo hagan por su cuenta, porque hay que planificarlo. Se planifica en el consultorio, se hace un programa de exposición. Pero como parte del programa se procura que el individuo comience a exponerse a aquellas situaciones que evita
y no solo que se exponga, sino que se quede allí el tiempo necesario como para comprobar que ya no tiene que huir, ¿eh? Porque si se expone pero sale corriendo, lo que aprendió es que, bueno, si me quedo es peor. Tiene que aprender que se puede quedar y que no pasa nada terrible. 3, 4 preguntas para respuestas más breves. ¿Más Sí. mujeres que hombres? Sí, se calcula 2 o 3 a 1 la relación de mujeres a hombres. ¿Necesariamente más de día que de noche o más de noche que de día? Yo no he visto diferencias. ¿Rango de edades, por ejemplo? Después de los 25 en adelante. ¿Llega para quedarse o es irreversible? Si se trata es totalmente reversible y manejable, pero es de los trastornos que no desaparecen fácilmente en forma espontánea. Otro tipo de problemas, incluso de temores, de miedos, por ejemplo, de fobias sociales, la propia vida hace que uno interactúe y vaya perdiendo temores, por ejemplo, en el contacto con otras personas. Pero en el caso de las agorafobias es común ver pacientes que hace muchos años que padecen agorafobia y que han acomodado su vida a desplazamientos acompañados o a no ir a ciertos lugares, y si no se trabaja específicamente, ahí sí llega para quedarse. Un minuto final, doctor. Sí, me hizo acordar del uso de las bolsas de nylon en las Sí. crisis de hiperventilación. Ahí La está. persona respirando en forma acelerada disminuye el anhídrido carbónico en la sangre y eso genera más síntomas que puede llegar a desmayarla. Entonces, y de eso yo no sé si era por recuperar el nivel de monóxido de carbono o por el simple hecho de estar asistiéndola y calmar un poco su ansiedad, pero el hecho es que funcionaba. Y lográbamos quebrar esas crisis. Doctor, ha sido un gusto porque además su claridad de exposición nos ayuda muchísimo. Yo siempre me pongo desde fuera de la medicina y un poco de eso se trata, Claro. el balance del programa. Si usted está de acuerdo, en algún momento volvemos con usted, y no lo he hablado con el doctor, pero recuerdan ustedes cuando hacían la carrera de medicina y bueno, después cada uno eligió su especialidad y su posgrado, que la psiquiatría era vista, si alguien tenía que ir al psiquiatra, mamita, ¿no? ¿Subsiste o no ese prejuicio? El estigma, cuánto subsiste y ni qué hablar de qué forma se está trabajando en los avances que han surgido, obviamente, no solo en la química del cerebro y su funcionamiento, con algún pico en aquella década del 90, con la invención de algún medicamento, con el Prozac de repente a la cabeza. O sea que tenemos mucho tema, para que en algún momento invitar al doctor. Con mucho Muchísimas gusto, gracias. Muchísimas gracias, realmente. Doctor, muchísimas gracias. Placer. Y a ustedes, como siempre, los esperamos la semana que viene. Que me ha dejado acobardado. Prepárense.